Buenos días, hermanos, hermanas, el Señor les bendiga ricamente en esta mañana. Agradecido al Señor por la salud, por el día soleado y además por el descanso de la noche que nos acompañó y nos protegió. Gracias le damos al Señor. Hermanos, aquí estamos, ¿no? En esta hora de YouTube y de Facebook para poder predicarle la palabra de Dios. Hoy estamos en la última parte del libro de Segunda de Timoteo. Fue un libro muy enriquecedor. Verdaderamente fue algo que realmente no teníamos muy visto, pero bueno, gracias le damos al Señor que nos aclaró muchas cosas y bueno, nos hemos gozado, hermanos, con este libro de Segunda de Timoteo, y bueno, agradecido al Señor por habernos guiado por el Espíritu a trazarlo. El Señor bendiga a toda la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384. Que el Señor bendiga, ¿no?, a cada hermana y hermano. El Señor pueda ser engrandecido por medio de este Evangelio de la Gracia. Y bueno, amados, estamos preparando nuestro viaje a la provincia de Misiones. Ya estamos con los últimos retoques. El Señor nos ha de ayudar en todo. Gracias a los hermanos que colaboraron en diferentes formas, ¿no? Hay algunos que colaboraron con un poco de ropa, otros con zapatillas, zapatos, otros con, bueno, también con algo de ayuda económica. Gracias le damos al Señor por todos los hermanos y hermanas que han entendido que este no es un viaje del pastor Encina, sino que este es un viaje misionero donde vamos a llevar el Evangelio de la Gracia a los hermanos y a las hermanas que no lo conocen. Eso es muy importante. Así que les pedimos que sigan orando por nosotros, que nos respalden en oración, hermanos. Dado que no estamos acá va a estar el pastor Nicolás Blanco, el pastor, el hermano Gustavo Iperaguirre, y también nuestro hermano también que toca la música. El Señor bendiga grandemente. Y bueno, y ellos van a estar ahí atendiendo las reuniones. Gracias le damos al Señor. Vamos con mucha expectativa, vamos con mucho ánimo, vamos con seguridad, vamos con firmeza, ¿no? Contentos de poder servir al Señor en aquellos lugares. El Señor esté abriendo puertas a favor de su Evangelio, ¿no? Al Señor esté abriendo corazones sinceros, hermanas y hermanos sinceros que puedan ser retenor de este Evangelio del último tiempo. Gracias le damos al Señor, hermanos. Alabado sea el Señor. Vamos a hacer los programas desde allá, desde Misiones. Vamos a seguir con nuestras predicaciones los días lunes, los días miércoles y los días viernes, ¿no? Eso vamos a seguir haciendo. Y bueno, y acá va a estar nuestro querido y amado hermano Nicolás, pastor, y también el hermano Iperaguirre y el hermano, no me acuerdo, mire, Rubén creo que es, el hermano de la música, no es Rubén, Raúl, hermano Raúl. El Señor que los bendiga, nuestro hermano, y bueno, y después están las hermanas que van a atender todo como corresponde. Gloria al nombre del Señor. Igualmente, hermano, usted si quiere suscribirse a nuestro canal, puede hacerlo a través de Pastor Ramón Encina, La Última Trompeta, y usted se suscribe y le da el like. También si todavía quiere traer alguna ayuda para llevar a los hermanos, alguna carta que nosotros podamos dejar por allá, lo que sea. Estamos para ayudar a los hermanos también. Puede comunicarse con mi WhatsApp, o con el WhatsApp de mi esposa, o con el WhatsApp de alguno de los hermanos que usted conoce, y ahí nosotros vamos a ir buscando. Bueno, hermanos, gracias le damos al Señor. Vamos a hacer una breve oración y vamos a ir a la palabra de esta mañana. Señor, estoy delante de ti, en presencia de ti. Te pido en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo que me ayudes a trazar tu palabra. Señor, tú sabes mi corazón, tú sabes la intención, tú sabes todo, Señor.
En tu mano encomiendo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano, gloria a Dios. Entonces estamos leyendo ahí en el capítulo 4 de Segunda de Timoteo. Habíamos leído los nombres de los hermanos que son mencionados, ¿no? Cuando Pablo le dice en el versículo 19 del capítulo 4 de Timoteo, dice, saluda a Priscila, ¿no? Priscila era un anciano de la iglesia, ¿no? Y Aquila, ¿no? Que Aquila significa alimento, ¿no? O alimentando, o águila, o inmóvil. Esos son los tres significados del nombre Aquila. Y después mencionó a Onocífero, que significa portador de bendición, y también a Erasto, ¿no? Erasto significaba amado. Bueno, gloria al nombre del Señor, era un hermano amado. Él se quedó en Corintio, y a Trifino, dejé en Mileto. Bueno, ahí está, y ahí está Trifino, que significa alimentación. Y dejé en Mileto enfermo, dice. Ahora procura venir antes del invierno. Eubolo te saluda. Entonces Pablo acá vemos, ¿no? Le habla a Timoteo de que viniera. Él quería verlo a Timoteo. Él estaba, se ve que tenía muchos colaboradores el pastor Pablo, o el apóstol Pablo. Tenía muchos colaboradores, gente de todas las edades, ¿vio? Y eso es muy bueno. A veces los pastores están demasiado solos. No hay hermanos o hermanas que colaboren con él directamente, ¿no? Y Pablo era un hombre solo, soltero, no tenía esposa, y los hermanos podían tener más accesibilidad al apóstol Pablo, todos. ¿Vio? Pero cuando uno tiene esposa o esposo ya es un poquito más complicado, pero aún así estar cerca siempre, cerca del pastor, cerca de la familia del pastor, ¿no? Y entonces Pablo le decía a Timoteo, ¿no? Que deseo verte, quiero verte, le dice en el versículo 21, procura venir antes del invierno, ¿vio? Antes del invierno, mire, gloria al nombre del Señor. Y él deseaba verlo a su hijo Timoteo, estar, verlo, hablar, conversar. Y eso antes de la partida de él a las regiones celestes. Antes de ocupar su lugar en las regiones celestes, él quería verlo a Timoteo. Bueno, así también es bueno que los pastores tengan hermanos que colaboran con ellos, hermanos que fueron fieles, hermanos que fueron, que asimilaron la enseñanza, la instrucción, la doctrina que él mismo fue dando. Nosotros sabemos que las enseñanzas y la doctrina vienen desde el principio de esta dispensación, que esta dispensación comienza con nuestro Señor Jesucristo encarnado, con un vivir humano crucificado, muerto, sepultado y resucitado. Entonces ahí está la dispensación. Y de ahí en adelante nosotros empezamos juntamente con Cristo ahora. Gloria al nombre del Señor. Entonces Pablo le dice, procura venir a mí antes del invierno, antes que yo me vaya, antes que yo parta de este mundo. Quiero verte. Ahora, acá en más, hay 4 personas que son mencionadas, ¿no? Estas 4 personas siguientes que vamos a mencionar, seguramente eran parientes directos de Timoteo, ¿no? Eran parientes directos de Timoteo. Pues que le enviaron saludos en el nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea el Señor. Y porque dice, procura venir antes del invierno. Eubolo te saluda. Es como una persona que lo conocía muy bien a Timoteo. Entonces se interpreta que puede llegar a ser un familiar, un familiar cercano. Eubolo te saluda. Gloria al nombre del Señor. Y qué bueno que la familia, vio, porque
es muy difícil que la familia acompañe a los predicadores, a los pastores, a los misioneros, a los evangelistas. Pero siempre ellos siempre la están llevando sola. Y eso debido a que muchas veces los mismos familiares no entienden el llamado, no entienden ellos el trabajo, ¿no? De la dedicación que tiene que tener un pastor o un reemplazo de Pablo, ¿no? Para con la iglesia. Entonces le dice Pablo a Timoteo, Eubolo te saluda, le dice. Y eubolo significa buen consejo. Eso significa eubolo, buen consejo. Y el buen consejo es tan necesario, ¿no? En la vida de la iglesia, hermanos que sepan aconsejar, ¿no? Que sepan comprender las cosas, que sepan saber explicar, ¿no? Cómo van procesándose en nosotros las diferentes etapas. Eso es muy bueno, ¿no? Y eso, hermanos amados, nosotros tenemos que ser buenos consejeros, ¿no? Y eso no lo podemos lograr si no tenemos el conocimiento de la palabra, porque ya nosotros no aconsejamos en basado en nuestra experiencia en Adán, sino que ya ahora es nuestra experiencia en Cristo. Y bueno, y aconsejamos en base a nuestra experiencia en Cristo, y nuestra experiencia en Cristo está llena de conocimiento, del conocimiento de su voluntad agradable y perfecta que viene por la palabra. Entonces, podemos dar consejos, buenos consejos, excelentes consejos. ¿Por qué? Porque nosotros no aconsejamos según nuestro parecer, sino según la Escritura, según lo que está escrito. Y el consejo de Dios es superlativo. El consejo de Dios es algo que es bueno, muy bueno, excelente para la persona que lo recibe, ¿no? En el consejo de Dios no hay error, ¿no? Va a haber un completo cumplimiento de la palabra que Él nos da en el consejo. Entonces, eubolo significa buen consejo. Se ve que Él daba buenos consejos a este hermano, ¿no? Y son tan necesarios siempre los buenos consejos, son siempre necesarios. Y después el otro miembro de la familia que se menciona es prudente. ¿Vio? Prudente significa modesto, ¿no? Ser modesto, ser, digamos, prudente, ser modesto, ser no apresurado, no pensar antes de hacer o antes de hablar, ser prudente. Fíjese cómo se relacionan estas personas, ¿no? ¿Con qué principios? Uno era buen consejero y el otro era prudente. Y así es lo que tiene que gobernar la iglesia. La iglesia tiene que ser gobernada por hombres prudentes y modestos, ¿no? No por hombres altivos, jactanciosos, no. Tiene que ser gobernada, por lo menos alrededor del pastor, alrededor de Pablo, tiene que haber Timoteo, tiene que haber Tito, tiene que haber Trifino, tiene que haber acá Eubolo, prudente. Tiene que haber ese tipo de personas para poder serla fácil a la vida de Pablo, a la vida del pastor. A veces los pastores llevan cargas muy pesadas y eso porque las llevan solos, pero Pablo tenía hermanos fieles, hermanos que, conforme al nombre, el significado de su nombre, eran personas que ya habían recibido y aceptado la nueva creación y habían permitido a la vida, que viene por medio de la palabra, la instrucción, la doctrina, ellos la habían asimilado y entonces manifestaban lo que ellos eran. ¿Qué eran? Eubolo significa buen consejo, entonces daba buen consejo Eubolo. Usted va a ver a un hermano que es difícil dar buen consejo, pero sin embargo hay hermanos que lo dan, colaborando siempre con el pastor, colaborando siempre con el Señor Jesucristo que puso al pastor en ese lugar. El buen consejo, ¿no?
es como apacigua de alguna manera las malas interpretaciones o la ira o el enojo, el buen consejo. Y entonces, prudente es la consecuencia, ¿no? Entonces vamos siendo prudentes. Y también el otro pariente que Timoteo tenía era el lino. Lino significa, o lo que nos recuerda son las acciones justas de los santos. ¿Vio? Estos parientes que tenía Timoteo, que eran colaboradores de Pablo, ellos siempre actuaban con justicia. ¿Vio? No se puede rodear la vida de un pastor siendo injusto, manifestando una forma, una doctrina, una conducta injusta, sino que Lino, que también era un pariente de Timoteo, da a entender que ellos alcanzaron a manifestar las acciones justas de los santos. Acciones justas que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es el carácter. Pero claro, nosotros durante tantos años hemos sido formados por la ley, por la tabla de piedra, que nosotros, en vez de manifestar estas virtudes de la nueva creación, manifestamos la dureza de la ley. No, nosotros, nuestro corazón, nuestro rostro, todo se fue endureciendo así. ¿No? Pero ahora la gracia genera otra cosa. La gracia significa, genera personas como Eubolo, que significa es un buen consejero. Veo un hermano que es colaborador, que es ministro, colaborador de esta gracia, del Señor Jesucristo, él siempre da buenos consejos. Un colaborador de Cristo es un hombre prudente. Pero es prudente, no es arrebatado, es prudente, no se apura, ¿no? Y bueno, un seguidor de nuestro Señor Jesucristo, enseñado en la gracia, siendo formado en la gracia, esto habla de que ese hombre lo único que hace es darle lugar a la vida de justicia y a las obras de justicia que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Son personas que nos dan a entender un todo, el carácter, la manera de pensar, la manera de sentir, la manera de actuar del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Fíjese, alabado sea el Señor. Eran todos parientes de Timoteo, estos hermanos. Pero mire qué forma de ser que tenían ellos. Fíjese qué sentir tenían en sus corazones. Ellos, si fueran de otra forma, no iban a poder colaborar con el apóstol Pablo. No iban a poder decir que eran siervos de Jesucristo ellos, colaborando con el apóstol Pablo. No, sino que ellos ocuparon su lugar conforme al nombre que se le había dado. ¿No? Eubolo, prudente y lino. No, gloria al nombre del Señor. También acá hay una mujer, me parece. Y Claudia, y todos los hermanos. Fíjese, Claudia, significa cojo. Y habla acá de aquellos que sufren, no que sufren alguna enfermedad física. Pero aún así son vencedores. Claudia, cojo. Bueno, y vemos que cuando Jacob peleó con el ángel, dice que lo hirió en el calcañar, ¿no? Él hirió ahí detrás del talón y quedó cojo. Eso era una señal de debilidad. Era de debilidad para la carne. Entonces, un colaborador cojea en la carne, no tiene pasos firmes en la carne, pero en el espíritu no hay problema. Él, en vez de ser cojo, él es sano, él es fuerte, él puede correr kilómetros, ¿no? Tiene una fuerza en su tobillo, porque la fuerza de él viene de la debilidad que él tiene.
¿Cuál es la debilidad que él tiene? ¿No? La cojera en la carne, no se apresura, ¿no? Cojo habla de aquellos que sufren en alguna enfermedad física, ¿no? Pero sin embargo son vencedores. Una enfermedad física es algo que nos debilita, pero aún así nos levantamos en fe. A una fe decimos, no, estamos sanos, Jesucristo llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores, y nos levantamos en fe. Estos eran hermanos, personas que eran colaboradores de Timoteo y de Pablo. Fíjese el carácter de ellos, fíjese la forma de ser de ellos, ¿no? Es diferente a lo nuestro, en nuestro día. Hoy están un grupo de hermanos juntos y se sacan los ojos, ¿no? Por medio de la ley, por medio de las obras. Pero en la gracia no, nosotros podemos estar juntos sin sacarnos los ojos, sino amándonos y respetándonos y honrándonos, ¿no? Creyendo el uno para con el otro, mirándonos en Cristo, ¿no? Entonces se manifiesta todos estos parientes, entre comillas, ¿no? Que son del carácter del nuevo hombre. ¿Vio? Entonces acá hay 4 características que se encuentran en la fila del apóstol Pablo, ¿no? Y a la vez son compañías pequeñas de creyentes, ¿no? Son 4 compañías. No son aquellos que dan buen consejo, aquellos que son modestos, aquellos que tienen las obras de justicia aplicadas a su vida y aquellos que vencen a pesar de su debilidad, a pesar de su enfermedad. Esto es maravilloso poder verlo, hermanos amados, ¿no? Ese es el carácter que se necesita en la iglesia, esa es la calidad de hermanos que necesita. Pero claro, siempre estuvimos lidiando con hermanos que eran como corintianos, ¿no? Hermanos rebeldes, hermanos que si bien habían sido salvados por la fe en Jesucristo, ellos no se habían despojado del hombre viejo con sus hechos, ¿no? Toda su vida ahí, estando ahí, peleando por un puesto, peleando por un lugar alto, peleando por ser lo más importante, pero la gracia no enseña así. La gracia, nosotros no peleamos por las cosas de este mundo, por ocupar lugares, ni impuestos, ni fama. Nosotros peleamos la buena batalla de la fe, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, permitiendo que estos rasgos del nuevo hombre se manifiesten en nosotros. Nosotros necesitamos hermanos y hermanas que aconsejen bien, ¿no? Pero cuando los hermanos aconsejan según la ley, ellos no aconsejan bien, ellos aconsejan mal, y por eso el hermano obra mal. Bueno, la hermana obra mal, son malos consejos lo que se da. Y también el lino fino habla de las acciones justas de los santos, y ahí tenemos que abundar. ¿Entiende, hermano, la última parte del libro de segunda de Timoteo? ¿No? Cómo Pablo le dice a Timoteo, ven pronto antes del invierno. Pero ahí están con Pablo los hermanos. Estuvo Eubulo, el buen consejero, estuvo Prudente, aquel que era modesto, que era sencillo. Después estuvo el lino fino, que también era una persona, ¿no? Y él manifestaba las acciones justas de los santos. Después estaba Claudia, que cojeaba, que tenía una enfermedad, pero a pesar de eso era un vencedor. Todo esto, que no es una manera doctrinal, esto no tiene nada que ver con la doctrina. Esto tiene que ver con lo que el Espíritu Santo nos va mostrando para poder nosotros darnos cuenta de lo que se está manifestando en nosotros. Entonces fíjese que si nosotros le damos lugar al Espíritu Santo manifestándose en nosotros, entonces se van a manifestar todas estas virtudes que están aquí y dentro de la iglesia. Entonces ya tenemos que dejar de ser problema, sino tenemos que empezar a ser bendición. Tenemos que dejar todo aquello que
que trae arrogancia, orgullo, sino que tenemos que ser modestos, ¿no? Tenemos que abundar en buenas obras, tenemos que usar nuestras enfermedades, es decir, nuestro cojea en la carne para poder tener la fuerza en el espíritu. Todas estas cosas son muy importantes, parecen cosas que no tienen importancia, pero hablan de una forma de ser, hablan de una manifestación, ¿no? De una vida, ¿no? Que se está desarrollando en nosotros. Entonces, cuando estamos juntos, imagínense que esos hermanos, Pablo prisionero en Roma, Pablo a punto de irse de este mundo, y estos hermanos peleándose el uno con el otro, celándose el uno con el otro, discutiendo el uno por el otro, amando las cosas carnales entre ellos. Imagínense la angustia que le hubiera producido a Pablo, que estaba a punto de partir de este mundo. Pero sin embargo, ellos manifestaron lo que el apóstol Pablo esperaba de ellos, que era la vida de Dios, ¿no? En ellos. Por eso, hermanos amados, tenemos que entender esta porción. No hay doctrina acá, no podemos hacer una doctrina de todo esto, pero nos hace ver a nosotros cómo nosotros podemos agradar al Señor Jesucristo, a Dios y a nuestros pastores que Dios puso, imitando a estos hombres, a estas mujeres, imitándolos, no permitiendo que en nosotros también se manifieste esa misma forma de ser. ¿Vio? Y entonces Pablo habla, después de que la saluda a Claudia, dice, y todos los hermanos, el Señor Jesucristo, dice, sea con tu espíritu, la gracia sea con todos vosotros. ¿Vio? Acá le habla Pablo, el Señor Jesucristo sea con tu espíritu, fíjese. Y eso es maravilloso poder ver esto acá, ¿no? Que es una declaración de fe, es una declaración de mucha esperanza. Y él gritaba a la cara de sus opositores y contradictores, ¿no? Me está guardada la corona de vida, ¿no? No solamente a mí, sino a todos aquellos que aman la venida del Señor. Entonces acá la palabra guardada, la fe borra el tiempo. La fe se ríe y escarnece de las conservadoras, de los conversadores de ganancia, y se goza con triunfante júbilo en la promesa de la palabra de Dios. ¿Vio? La fe borra el tiempo. No, la palabra de fe, el cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Jesucristo, el Señor Jesucristo sea con tu espíritu, la gracia sea con todos vosotros. Amén. ¿No? Y entonces ahí en Primera de Samuel vemos nosotros en el capítulo 2, 8, y dice, y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentar con príncipes y heredar un sitio de honor. ¿No? Y aquí a los mismos pobres junto a Cristo para juzgar a los ángeles y hombres caídos. ¿Quién como tú, oh Jehová, magnífico en santidad, terrible en loores, hacedores de maravilla? Éxodo 15, 11. Gracias le damos al Señor. Verdaderamente cada pastor, nosotros necesitamos, queremos, ¿no? que esta clase de cristianos, ¿no? que tienen virtudes de la nueva creación manifestándose en ellos, nosotros queremos ese tipo de cristianos. Me acuerdo con un hermano hace muchos años, ¿no? Nosotros fuertes, jóvenes, fuertes en nosotros mismos, porque la verdad era esa, amábamos al Señor, queríamos al Señor, pero nosotros fuertes en nosotros mismos le decíamos al Señor, Señor, mándanos los más difíciles, mándanos los más desobedientes, los más, y así, ¿vio? Los más pecadores, hermanos que sean ingobernables, mándanos, Señor, que nosotros los vamos a pastorear a ella. Decíamos con este hermano, después nos arrepentimos mucho, porque un pastor no puede pretender ese tipo de hermanos. El pastor necesita hermanos que colaboren con él, hermanos mansos, humildes, ¿no? Hermanos que amen a Cristo,
¿no? Que crean toda la palabra de Dios, que tengan un corazón de gratitud para Dios y para con su Hijo Jesucristo. Necesitamos hombres dóciles, mujeres dóciles, ¿no? No necesitamos la altanería, no necesitamos el orgullo, no necesitamos el querer ocupar los primeros lugares en la iglesia. No, esas personas no están preparadas. Entonces lo que se necesita, o el pastor, o el encargado, o el apóstol, o el profeta, necesita hermanos como los parientes que tenía Timoteo. ¿Vio? Como los parientes que tenía Timoteo. Eran hermanos con una forma de ser, eran hermanos que habían alcanzado a manifestar virtudes que son de la nueva creación y que eso hacía bien a la iglesia. Hacían bien a la vida de Timoteo, hacían bien a la vida de Pablo. Imagínense, mire quién lo cuidaba a Pablo. A Pablo lo cuidaba un hombre que sabía aconsejar, como Eubolo, ¿no? Que es un hombre que sabía dar buenos consejos. También lo cuidaba a Pablo Prudente, un hermano que se llamaba Prudente, ¿no? Que nos habla a nosotros de ser un hermano modesto. Era prudente, modesto, no se apresuraba. Y Pablo necesitaba un hermano que lo cuidara y se llamaba Lino, ¿no? Que significa acciones justas de los santos. Y bueno, y todo eso se necesita para el pastor que está comenzando una obra. No, pero ¿quién le hace la vida difícil al pastor? No son los hermanos dóciles, sino que hay muchos hermanos que todavía no alcanzaron esta altura, que no han alcanzado ellos todavía a comprender que no es por medio de la fuerza humana ni de la inteligencia humana que van a colaborar con el pastor para que el pastor pueda edificar bien, sino que ellos tienen que darse cuenta que es por medio de la debilidad, ¿no? Que es por medio de que nos dejen, por así decirlo, el rengo en nuestra... Entonces, ahora dependemos del Espíritu, ¿no? Nunca se enseñó a la iglesia a que ellos tienen que alcanzar a manifestar el carácter, la vida de Cristo. La vida de Cristo reúne todos los requisitos que hemos leído acá con respecto a los parientes de Timoteo. La vida de Cristo reúne todo eso. Por eso, hermanos amados, es muy importante. Es muy importante que cada uno de nosotros entienda la docilidad que tenemos que tener en nosotros. Por eso Dios quitó esa falta de docilidad. La falta de docilidad estaba en la vida de Adán. Adán no era dócil. Pero ahora Cristo es dócil, ¿no? Cristo es manso, humilde, de corazón. Eso se necesita para poder colaborar con el pastor, para poder colaborar con el Evangelio, para ser colaboradores de Dios. No tiene que haber orgullo, altanería. El cristiano no se puede ofender fácilmente. Al cristiano no lo van a ofender fácilmente. Un cristiano convertido. Vio que al Señor le pegaron, le escupieron, le pusieron la corona de espinas, le tiraban la barba, pero el Señor no retrocedió nunca, porque Él tenía su convicción, tampoco se endureció, ¿no? Él más sensible fue, porque le dijo, Señor, si es posible que pase de mí esta copa. Entonces ese es el carácter que se necesita para ser ayudador del pastor. ¿Vio? Hombres y mujeres que manifiesten la nueva vida o que la vida nueva se manifieste en ellos. ¿No? Para un pastor, cuando tiene hermanos que no están de acuerdo con él, hermanos que lo único que hacen es mirarlo en la carne, hermanos que tiene ahí en la congregación y que no están dispuestos a ayudarlo con nada,
pobre ese pastor. Ese pastor sufre el no poder alcanzar todo eso. Pero bueno, hay que darle enseñanza a los hermanos. Hay que hacerles ver la verdad. Ellos tienen que confrontarse con su realidad frente al espejo que es la palabra de Dios. ¿Qué te muestra la palabra cuando la palabra se abre? Bueno, y ahí está. ¿No? Me muestra que todavía el hombre viejo está en mí, me muestra que yo no vivo conforme al Espíritu, sino conforme a la carne. Entonces, de esa manera nunca vas a llegar a ser un buen colaborador, un ayudante para el pastor, para la iglesia. Eso todo se deja atrás, eso. Y ahora como un cristiano, ahora yo ya no me llamo Roberto ni Rubén, ahora me llamo un hijo de Dios, ahora soy un cristiano. Y con esa posición de justo, entonces nosotros ahora podemos colaborar con el pastor. Cuando nosotros colaboramos con el pastor, estamos colaborando con Dios, porque Él está estableciendo lo que Dios le dice. ¿No? Esté sujeta a su pastor, obedezca a su pastor en todo. No, Dios le va a recompensar. Dios le va a bendecir grandemente. Pero si usted se levanta en contra del pastor, usted se levanta en contra de la fe, en contra de la palabra, en contra del Espíritu, aún en contra de Dios mismo. ¿Usted es más fuerte que Dios? ¿Podrá vencer a Dios usted? ¿O lo podré vencer yo? Yo no lo puedo vencer. Yo ya me di cuenta de eso. No puedo vencerlo bajo ninguna consideración, sino que tengo que bendecirlo al Señor. El Señor siempre es aquel que nos sostiene en cada situación. Por eso, amados del Señor, agradecido estoy por este libro de Timoteo. Hemos visto muchas cosas en este libro, muchas cosas hermosas, preciosas para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿verdad? ¿No? Qué maravilloso. Alabado sea el Señor. Entonces Pablo le decía a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Aviva el Espíritu Santo, ¿vio? Y bueno, y así nosotros somos llevados. Somos llevados a conocer el poder, la dinamita que hay en la palabra de Dios, ¿no? Y Pablo le habló de la dinamita cuando él entendió que él iba a pasar por unas pruebas terribles, Timoteo. También acá se habla de la palabra amor, ¿no? Que acá habla de un amor humano, no de un amor divino. Entonces, hermano, todas estas cosas tenemos que considerar para la edificación de la iglesia. Si usted persiste en su rebeldía, si usted persiste en su desobediencia, si usted persiste en su carnalidad, nunca se lo va a lograr, hermano, nunca. Ahora, si usted se atavía, ¿no?, de humildad, de mansedumbre, de obediencia, de debilidad, entonces la iglesia se puede formar. No, el pastor no es el más grande de nosotros, sino que el más grande de nosotros es aquel que sirve, dice. Aquel que sirve, y esta es una manera de servir a Dios. Renunciar a nosotros mismos. Renunciamos a nuestro yo. Y bueno, el pastor es un instrumento en la mano de Dios dentro de la congregación muy importante, porque por medio de ese hombre, entonces Dios trae la dirección para la edificación. Pero si los hermanos no reconocen el pastorado de fulano, de mengano, entonces ciertamente que es difícil. No se puede lograr. No se puede lograr la iglesia local. Y bueno, y estábamos abriendo los ojos del entendimiento de los hermanos por medio de la palabra de Dios para que ellos puedan entender cuál es la manera de edificar la iglesia. La iglesia no se va a edificar por el hecho de que nos juntemos todos ahí reunidos. ¿No? La iglesia se edifica por la disposición del corazón. ¿No? Yo recibo la palabra con un espíritu de amor y mansedumbre. ¿No? Me rindo a la palabra, obedezco la palabra. Dejo que la palabra ahora sea mi guía, mi brújula. Dejo que ella me lleve donde Cristo está. Y la palabra me hace entender, ¿no?, la supereminente grandeza de su poder que obró en Cristo resucitando de los muertos. También la palabra me enseña a mí ahora. Por eso, hermano, esto es muy hermoso, muy precioso,
pero tenemos que ir acomodando las cosas debidamente. Los jóvenes, por ejemplo, tienen que aprender a obedecer a sus pastores, porque en la juventud uno tiene un espíritu rebelde. No, pero nosotros no tenemos rebeldía ahora, ¿no? Porque nosotros ya somos la nueva creación, el hombre espiritual. Pero aún así ten cuidado de ti mismo. Doy gracias al Señor por esta hora, hermano. Señor les bendiga. Voy a cortar hasta aquí me ha dado el Señor. El Señor les bendiga. Ya hemos terminado con 2 de Timoteo, ¿no? Amén. Gloria al nombre del Señor. Espero que le haya sido de mucha bendición este libro para ustedes. Ahora estaré orando al Señor para ver qué otro libro puedo darles, ¿no? Porque eso yo lo oro al Señor y el Señor me da. Y el Señor me va a dar seguramente con qué libro vamos a seguir. Le mandamos un fuerte abrazo. Vamos a hacer una oración, hermano. Saludo al hermano pastor y maestro Juan Tiquiboco en Bolivia, al hermano Guardina Vargas, que el Señor bendiga grandemente, a la hermana Estela Blanco, a la hermana Liliana Mejarejo, también un fuerte abrazo, y a su amado esposo, nuestro querido y amado hermano Gustavo. Señor bendiga grandemente. Oh Señor, estoy ante ti, bendice, Señor, tu palabra pueda haber tenido cabida en los corazones de los hermanos, de las hermanas. Señor, encomendamos todo en tus manos. Sana a los enfermos, libértalos de todo aquello que estén siendo oprimidos en su espíritu, en su corazón. Señor, que ellos puedan deshacerse, Señor amado, de la enfermedad que según ellos dicen tener. Yo sé que nosotros, Señor, sabemos que está sano, que las enfermedades no tienen lugar en nosotros. Gracias le damos al Señor. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes, hermano. Oren por nosotros. El Señor les bendiga y les enriquezca cada día más.